¿Qué tal? Bienvenidos a SQLDB Team. En esta ocasión vamos a aprender a escribir código limpio en SQL. Vamos a ver algunas buenas prácticas para lucir como todo un profesional. Así que te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! La primer buena práctica de código limpio que vamos a ver es al momento de asignarle los nombres a nuestras tablas y a las columnas de nuestras tablas. Podemos elegir entre dos convenciones. La primera de ellas es usar camel case, la cual consiste en colocar la primera letra de la palabra en mayúsculas. En este caso, si nuestro nombre se compone de dos o más palabras, bueno, pues la siguiente palabra hay que colocarla también en mayúsculas, como lo podemos ver en este ejemplo. La otra opción es usar la convención de snake case, la cual consiste en escribir el nombre en minúsculas, pero como en este caso si se compone de dos o más palabras, bueno, pues hay que separar esas palabras con un guión bajo, como lo podemos ver en este ejemplo. Elige tu nomenclatura favorita y manténla así en toda tu base de datos, ya que si las combinas, ahí caerías en una mala práctica. Otro punto a considerar al momento de asignar un nombre a nuestras tablas y columnas es el evitar usar prefijos o sufijos tales como tbl para las tablas o col para las columnas. Aquí te muestro un par de ejemplos y observa cómo el colocarle el col, en este caso al nombre de la columna, bueno, pues hace que se pierda legibilidad. Es mucho mejor simplemente dejarle ese nombre. Y también en el caso de las tablas, el colocarle el TBL, bueno, pues se ve mucho mejor si simplemente le dejamos el nombre tal y como está. Hay que evitar entonces usar este tipo de prefijos y usarlo únicamente en aquellos casos donde el nombre que estuviéramos asignando causara algún conflicto con algún keyword o palabra reservada de SQL. Ahí sí sería muy válido utilizar algún prefijo para pues poder distinguir entre uno u otro y evitar dicho conflicto. El siguiente punto a considerar al momento de asignarle un nombre a nuestras tablas, específicamente a nuestras tablas, es colocarlo en plural. Es decir, hay que preferir colocar nombres que estén en plural. No es un estándar como tal, pero sí es la práctica más común en todos los desarrolladores de SQL. Aquí te muestro entonces un ejemplo. Lo correcto sería tener una tabla de employees o de empleados en lugar de employee o empleado, porque pues obviamente en una tabla vas a estar guardando muchos empleados. Entonces, de ahí porque es preferible usar un nombre en plural. Ahora, para el caso de asignar el nombre a las columnas es lo opuesto. Aquí en este caso hay que preferir escribirlas en singular. En este caso te muestro un ejemplo. Para las columnas lo correcto es tener una columna de salary en lugar de salaries y una columna de department en lugar de departments. Entonces, que no se te confundan, recuerda las columnas en singular y a las tablas en plural. La siguiente buena práctica que vamos a ver es al momento de escribir nuestros keywords o palabras reservadas de SQL. Hay que preferir colocarlas en mayúsculas, como lo podemos ver en este ejemplo, en lugar de minúsculas. Independientemente de que dentro del manejador de bases de datos para ambos casos funcione perfectamente, mira que en cuanto a lectura o legibilidad de la consulta, es más fácil detectar rápidamente la estructura cuando estas palabras, estos keywords, se encuentran en mayúsculas. De ahí pues de que sea una práctica muy común. Realmente esto no es un estándar, no es obligatorio, repito, funciona perfecto cualquiera de las dos consultas, pero lo más correcto en cuanto a legibilidad es colocarlas en mayúsculas. Vámonos al siguiente consejo, el cual consiste en evitar escribir consultas en una sola línea o en varias
como en este caso que fueron 3, pero mira que a pesar de ser varias, pues la información, la estructura de esta consulta se ve bastante saturada y además pues parece una consulta complicada cuando realmente no lo es. A primera vista percibimos eso por lo mismo de que está bastante desorganizada. Entonces hay que evitar escribir consultas de este tipo y la recomendación, como lo vemos en el punto justamente número 7, es colocar cada sentencia de SQL en una nueva línea. Es decir, cada que abramos un nuevo keyword de SQL, pues colocarlo en una línea, dar un salto de línea para que la consulta se vea más agradable a la vista y además sea más fácil de entender. Aquí te muestro el ejemplo, es exactamente la misma consulta que vimos en el punto número 6 y mira cómo aquí rápidamente ya a primera vista detecto pues cómo está compuesta esta consulta, trae un join, un filtro y además trae un having y estamos haciendo un ordenamiento. Todo rápidamente lo podemos entender gracias a que estamos dando este salto de línea cada vez que se abra un nuevo keyword. Observa también que en el caso del momento de estar colocando los nombres de las columnas que vamos a seleccionar, también la recomendación es ir colocando un nombre de cada una de estas columnas separado por un salto de línea. También en el caso, por ejemplo, de los joins, si tuviéramos aquí un join más grande, es decir, por un join por más de una sola columna, pues bueno, aquí lo conveniente sería separar con otra línea más, agregar el AND y nuevamente colocar la relación correspondiente entre esas tablas. Y finalmente, con respecto a la indentación, es decir, a la sangría que queramos darle a nuestra consulta de selección, bueno, pues hay varios estilos. Este, digamos, es el estilo A, es mi favorito, el cual consiste en colocar todos los keywords, si te fijas, sobre la misma sangría y cuando estemos colocando, por ejemplo, en el caso de las columnas que vamos a seleccionar, damos un salto de línea, pero observa cómo la siguiente columna se coloca también a la misma sangría, a la misma indentación que la columna anterior. Y así sucesivamente, todas las columnas irían sobre esta indentación, esta sangría. Y luego la siguiente sentencia, bueno, arranca nuevamente a la misma altura que el primer keyword, que fue el de select. Todos se colocan sobre la misma sangría, pero no necesariamente esta de nuestra tabla origen que vamos a seleccionar está la misma sangría que las columnas, sino simplemente tiene su propia sangría. Y así sucesivamente. Lo único que queda, digamos, con la misma sangría, pues son los keywords principales y ya el resto se van anidando según vayamos teniendo alguna relación. Por ejemplo, en el join, aquí si tuviéramos otro AND, pues este se colocaría a la misma sangría que la tabla de employees. Aquí te muestro el estilo de indentación B, el cual consiste en que todos los keywords están en la misma sangría, misma indentación, pero también todo el contenido de la consulta en sí se coloca sobre la misma indentación. Observa cómo los espacios se van recorriendo de modo que todo queda con la misma altura de esa sangría. Y el último estilo es este, el C, el cual se coloca primeramente todos los keywords a la misma indentación, misma sangría, pero observa que después del keyword se coloca un salto de línea y a continuación se colocan los valores que comprenden el keyword. En este caso las columnas de selección, mira cómo tienen una pequeña sangría hacia la derecha para identificar que estas dos líneas pertenecen a la consulta de selección y luego viene el keyword de from y nuevamente un salto de línea y colocamos la tabla donde vamos a hacer ese from, pero mira que también esta indentación coincide con la indentación que trae el select y así sucesivamente como lo podemos ver en cada una de las siguientes cláusulas. Entonces, los tres estilos de indentación A, B y C que te muestro
Son todos muy válidos, tú decides cuál es tu estilo de indentación favorita, pero recuerda pues ser constante y mantener así todas tus consultas con tu propio estilo que hayas elegido. Y bueno, pues hasta aquí entonces este video. Estos han sido los 8 consejos que hay que seguir o tomar en cuenta para escribir código limpio en SQL y lucir como todo un profesional. Espero te haya quedado todo claro. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo en la casilla de los comentarios y responderemos tan pronto como podamos. Si te gustó este video, te invito a que nos regales un like y te suscribas para mantenerte al tanto de nuestros próximos videos y sigas aprendiendo desde cero todo sobre base de datos. Nos vemos hasta la próxima.